Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto conectarme nuevamente con ustedes a través de la señal de USIL TV y a través de la señal de BES Cable. En los próximos días los peruanos asistiremos a depositar nuestro voto en las elecciones congresales extraordinarias convocadas recientemente para renovar el Parlamento. Somos más de 24 millones de electores. Esto incluye, por supuesto, a quienes también están fuera del país. Y todos en general elegiremos a un nuevo Congreso de la República cuyos representantes tendrán aproximadamente un año y medio de trabajo para poder desarrollar su gestión desde el momento de su instalación. Más de 2.000 candidatos, escuchó bien, más de 2.000 candidatos representados por 21 partidos políticos de todo el país estarán en carrera en esta contienda electoral del próximo 26 de enero. Y las propuestas, como era de esperar y como se dice en la calle, entre la población, son infinitas. Pues bien, siendo muchas, esto demandará evidentemente un gran ejercicio de búsqueda de información para los electores, para conocer las propuestas, para conocer a quienes las proponen y saber de qué se trata todo esto. Es por eso que desde el día de hoy, a través de este programa, nuestro aporte será específico y, por supuesto, democrático. Ofrecerles a ustedes la posibilidad de conocer a los candidatos y sus propuestas para esta contienda electoral y así ustedes tengan la posibilidad de saber por quién y por qué votar. Soy Juan Carlos Guerrero. Esto es Aún no decido. Bienvenidos. Muy bien, ya estamos aquí instalados con nuestros invitados el día de hoy. Los vamos a presentar inmediatamente. Esto es USIL TV, BES Cable, soy Juan Carlos Guerrero y esto se llama Aún no decido, el programa que te va a servir, estamos completamente seguros, para que tomes una decisión en relación a tu participación en las elecciones, porque no solamente son los candidatos, eres tú también el elector el que tiene que tener una participación activa a partir de la razón, el conocimiento y la información. Bien, voy a empezar a presentar a nuestros invitados. Vamos a poner algunas características de ellos en la pantalla mientras los voy mencionando. Adelante, control, por favor. Muy bien, nos acompaña Norma Isabel Barúa Lanchipa, limeña de 63 años, doctora en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidata del partido Vamos Perú con el número 4 por Lima. Está también con nosotros el doctor Justo Fernando Balmaceda Quirós, piurano de 42 años, licenciado en Derecho por la Universidad de Piura, candidato del partido político Contigo, va con el número 8, también por Lima. Y nuestro tercer invitado es Renzo Javier Ibáñez Noel, limeño de 36 años, bachiller en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Católica del Perú, candidato del partido aprista con el número 6 por Lima. Muy bien, bienvenidos a todos. Norma, Renzo, Justo, un placer tenerlos acá. Muchas gracias. Agradecimiento especial, lo decía antes de entrar al aire, por cruzar la selva de cemento para llegar hasta acá, pero sé que es importante para nosotros y para ustedes poder difundir el día de hoy las propuestas. Bien, la dinámica del programa es la siguiente. Vamos a tener algunos bloques en los cuales vamos a plantear unos temas y ustedes van a tener la oportunidad de tener 2 minutos para poder desarrollarlas, sea con un criterio, la propuesta directamente. Y inmediatamente vamos a correr el círculo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, para que la gente que nos está viendo pueda saber exactamente de qué se trata. Ok, entonces empezamos. El primer tema que les proponemos abordar el día de hoy es la inmunidad parlamentaria. Según las últimas encuestas, por ejemplo, de Ipsos, del año de noviembre del 2019, el 78% de la población está de acuerdo con eliminar la inmunidad parlamentaria. Dentro de ese concepto hay un 12% que cree más bien que debe reformarse y debe estar este concepto al margen de lo que supone ser congresista. Bueno, yo creo que razones no le falta a la gente para pensar este tipo de cosas en relación a liberar las posibilidades de poder conocer, investigar, saber y tener un tratamiento diferenciado y no tener, mejor dicho, un tratamiento diferenciado. Norma, apreciaría mucho que empezáramos contigo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Bueno, en cuanto a lo que es inmunidad, yo no estoy de acuerdo en que se quite de todo. Sin embargo, inmunidad no significa impunidad, sino que el congresista que entra al Parlamento debe estar totalmente consciente de que cualquier infracción a la ley va a ser penada. ¿Por qué? Porque es un ciudadano más. Con mayor razón, siendo él un parlamentario, un representante del pueblo, debe
adherirse a las leyes como debe ser. Entonces, inmunidad sí por la función, inmunidad por función, más no impunidad por la conducta. Esa es mi propuesta. Ok. Renzo, igual tienes 2 minutos para poder dirigirte a la audiencia y ofrecer tu propuesta y alguna otra consideración que consideres en este tema. Igual, en la misma línea de norma, me parece que es indispensable que los congresistas que vayamos a hacer política limpia, política de verdad, ir a fiscalizar, incluso a tener enfrentamientos con los poderes. Mira, yo te cuento, una de mis propuestas tiene que ver con la reducción de las tasas de créditos, que en el país son muy usureras. Tenemos cerca de créditos, de las tasas de crédito de 100, 130%. Eso es enfrentarse, por ejemplo, al sistema bancario y financiero. Esos señores podrían hacer algo contra alguien que justamente quiera arreglar este tema. Entonces, para aquellos que queremos hacer política de verdad, necesitamos inmunidad, no impunidad, ¿no? Y para eso hay que, evidentemente, revisar los textos constitucionales, hay que revisar el reglamento del Congreso para que se pueda, por supuesto, eliminar cualquier resquicio de protección para aquellos que han cometido delitos comunes. La inmunidad implica la protección para una protección política. O sea, no pueden haber, por ejemplo, para delitos de difamación, para cuando uno tiene una opinión, solamente para eso. Pero de ahí los delitos comunes y todos aquellos que tengan algún proceso. Pero también hay un tema, no solamente se tiene que castigar a aquel que va al Parlamento en tanto que es un solo congresista, sino que además pertenece a una organización. Entonces tiene que haber también un castigo para la organización que lleva además a alguien que, conociendo que tiene un proceso abierto, lo lleva en su lista parlamentaria y luego sale como congresista y luego en ese proceso sale culpable. Entonces ahí no solamente el señor debería, aquel que es culpable, debería levantarse la inmunidad, sino que debería haber silla vacía para aquella organización que, sabiendo que una persona tenía un proceso, igual lo metieron a la lista parlamentaria. Entonces, yo creo que debería revisarse, sí, deberían haber modificaciones en los textos constitucionales y en el reglamento del Congreso solamente para lo que implica las acciones de corte político, pero no los delitos comunes. Y para, sí, por supuesto, entendernos mejor con la sociedad. Pero aquellos que dicen que no a la inmunidad me parece que es absolutamente populista y se le está engañando al pueblo. Ok, muchas gracias, Renzo. Justo. 2 minutos igual que todos. Muy bien. Gracias. Yo estoy de acuerdo y comparto la opinión de la mayoría de los peruanos. Estamos cansados de que esta protección esté siendo utilizada de manera abusiva. No debe haber impunidad. Quien tenga una responsabilidad civil, penal, que responda por esa responsabilidad. Lo que nosotros proponemos, y está regulada así ya, es afinar los plazos, porque ya está regulada el levantamiento de la inmunidad hasta para los delitos comunes. Pero lo que está fallando es en los plazos. Si son los escándalos que, por ejemplo, en el caso del excongresista Donaire, ante la solicitud del Poder Judicial de que se le levante ya la inmunidad para que pueda ser efectiva la condena que se le había aplicado, el Congreso fue el que se demoró. Y eso es lo que debemos evitar. La sensación de toda la población era, hombre, se le blinda, se le está protegiendo. Mi propuesta va a ser modificar el reglamento para que los plazos se regulen de una manera mucho más perfecta y no darle tiempo, como por ejemplo a este excongresista, de que organizara su huida. Nosotros estamos de acuerdo con la inmunidad, efectivamente, porque es necesaria para la labor política, para fiscalizar, para opinar. En un ambiente de tanto intercambio de opiniones y de consensos donde las cosas pueden elevarse de tono, es necesario que se pueda decir libremente lo que se está pensando. Y eso es necesario, por eso es necesario la inmunidad. Está planteado que para los delitos comunes no esté vigente, por si acaso. Entonces, lo único que falta quizá es afinar más y darle a conocer a la población que esto ya es así. Por lo tanto, yo le echo la culpa a los partidos, a aquellos partidos que traen a candidatos con sentencias previas o con procesos previos, cuya sentencia va a llegar durante el ejercicio del periodo y ahí va a haber un problema porque ese candidato va a tener que dejar la curul, va a generarse unos problemas políticos internos en el Congreso. Mejor filtro dentro de los partidos. Ok, gracias, Justo. Bueno, gracias a todos por respetar religiosamente el tiempo que le estamos planteando, aun cuando no lo hemos avisado. Pero eso dice mucho de su capacidad democrática y participativa en las elecciones. Solo sin ánimo de redundar y de repente para cerrar la idea, esta posibilidad que estaba inmersa en la encuesta, que algunos dicen no eliminar, sino sacar esta competencia de la inmunidad para que sea administrada por otras instancias,
¿Sería viable también, justo consideras tú, y después, por supuesto, con nosotros invitados? Sí, bueno, se plantea, por ejemplo, que lo haga el Tribunal Constitucional, que la revise la inmunidad el Tribunal Constitucional o que la revise el Poder Judicial. Y yo pienso que eso sería antitécnico, porque el Poder Judicial es el que le está solicitando al Congreso que se levante la inmunidad ante un juicio formalizado, un juicio formal. No puede ser el mismo el que termine decidiendo que se levante la inmunidad. Igual el TC, porque en última instancia el TC podría llegar a revisar los casos de estos excongresistas o congresistas cuestionados. Entonces, yo pienso que debe mantenerse en el Congreso, pero regular mejor, hasta con silencios administrativos positivos. Es decir, si el Congreso se demora en resolver, se debe dar por levantada inmediatamente la inmunidad para que proceda entonces el Poder Judicial. Esa sería mi propuesta. ¿Eso? ¿A otra instancia o que quede en el Parlamento si es que se mantiene? La línea yo creo que es un espacio legítimamente político, parlamentario. Lo que sí podríamos hablar de un cambio en la proporción de aquellos que conforman la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, que no sea en función a la cantidad de congresistas que tengan las bancadas, sino que que haya un solo representante por cada una de las bancadas, de tal manera que se pueda conversar y eso no implique el avasallamiento de alguna bancada mayoritaria. Y por supuesto una exhortación siempre a los partidos políticos, en la misma línea creo que de todos, porque, por ejemplo, Alianza para el Progreso, en esta mesa no hay ningún representante, pero él llevó por lo menos a dos que justamente han generado los más grandes problemas a nivel de inmunidad en el Parlamento, y bueno, es como que se hacen a los sordos y a los ciegos, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo, ante todo, más allá del tema de la reforma, que es importantísimo, mirar a los partidos políticos y que estos justamente nos demuestren y nos propongan, ¿no? Candidatos idóneos. Muchas gracias, Renzo. Norma, por favor, tus consideraciones al respecto. Bueno, yo estoy por mantener la separación de los poderes constitucionales. Esa es una de las bases de mis planteamientos. Por lo tanto, no creo que sea conveniente que se incluya o se haga este tipo de cambios, ¿no? En donde un poder está inmiscuyéndose en otro poder. Creo que la separación de poderes es básico, ¿no? Pero más allá de eso, concuerdo con todos los que están acá en la mesa en que el Parlamento, el Congreso, debería tener mayor conciencia de que, siendo ellos los representantes del pueblo, deberían estar al tanto de que todos estos procesos deben tener una celeridad inmediata. No se puede dar ningún tipo de tolerancia en cuanto a lo que es el abuso de la inmunidad. En ningún caso es dable. Y concuerdo con todos ellos, los partidos políticos, que son una de las organizaciones importantísimas del país, necesitamos partidos políticos, ellos son los primeros filtros para poder traer gente idónea al Parlamento. Si no hay gente idónea, gente que tenga una hoja de vida limpia, que no entre a la política, porque ahí empezamos la corrupción. Seguro que sí. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias a todos. Ok. Agradecido, por supuesto, nuevamente. Si tú en tu casa, a través de tu teléfono, de tu computador, tienes alguna pregunta, alguna opinión, alguna consideración en particular, puedes ingresar a nuestro Twitter, @UCILTV, con el hashtag aún no decido, y por supuesto tu mensaje será puesto a consideración de ellos. Si quieren responderlo, simplemente lo mostraremos en la pantalla. El segundo tema de este bloque concierne a la seguridad ciudadana. Bueno, las encuestas dicen que más del 57%, yo creo, con modestia y sin ánimo de generar mayor alarma de la que existe, que es mucho mayor el porcentaje de peruanos, y eso nos incluye a todos, que estamos absolutamente preocupados por la seguridad ciudadana. Y también creo que podemos ser conscientes en general, sin personificar o identificar a alguien, que lo que se ha hecho en el tiempo reciente, desde los diversos espacios que ocupan las autoridades, no quiero cuestionarlo, pero creo que ha sido insuficiente, en todo caso no ha dado el resultado que todos esperaban. Pues bien, entonces, empezando nuevamente por Norma, y con 2 minutos para cada uno de ustedes, ¿cuál es la propuesta en relación a esto? ¿Es verdaderamente un caso perdido, como muchos piensan? ¿Es el Parlamento el que puede dar leyes para que sean efectivas? ¿Qué hay detrás de esto y cuáles son las propuestas de cada uno de ustedes? Norma, por favor. En general, lo que es seguridad ciudadana tiene más que ver con el lado ejecutivo, ¿no? con el Poder Ejecutivo. Pero nosotros, los parlamentarios, tenemos una obligación de fiscalización, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos nosotros
algo que hacer. Uno de los problemas que se sucede es que no tenemos la casa ordenada. ¿Y a qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, los límites distritales están todavía en disputa y la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad de los diferentes distritos está descoordinado, ¿no? Entonces, entre Magdalena y exacto, San Isidro, por solo por mencionar un caso, San ¿no? Isidro, Sí, entiendo. Jesús María, con todo el tiempo hay ese y los delincuentes pueden salir por esas zonas impunemente, no les pasa absolutamente nada porque estas fuerzas están descoordinadas. Entonces, teniendo los límites y una organización municipal en que se coordine las diferentes fuerzas de seguridad, estoy segura que daría mucho resultado en la lucha contra la delincuencia y sobre todo también el cerrar los huecos que hay en la ley con relación a las diferentes penas que hay, ¿no? Robas un celular, un golpe en la mano y te vas a tu casa. No, pues, no, te abren la cabeza y a las 24 horas ya estás fuera de la casa. Entonces, necesitamos pues ese tipo de coordinación, ¿no? La seguridad tanto en lo que es las fuerzas como con la ley. Ok, Norma, muchas gracias. Renzo, todo el mundo piensa, dice, no, bueno, entra al Congreso y como parlamentario puede hacer una ley para que esto acabe. ¿Cuáles son las consideraciones de tu candidatura, de tu partido en relación a esto, a la seguridad ciudadana? Por supuesto, habría que hacer un acápite aquí porque los parlamentarios no solamente legislamos, también fiscalizamos y por supuesto representamos. Son tres funciones fundamentales que la gente tiene que reconocer. Somos un país también sobre legislados, pero justamente para cambiar leyes hay que poner otra ley. Y en principio estoy de acuerdo con Norma en el sentido de que hay que fiscalizar. Creo que este gobierno es absolutamente ineficiente en ese sentido. Hay que convocar al ministro, pero también hay que fiscalizar a otros poderes como por ejemplo el Poder Judicial, ¿no? Y para eso, por ejemplo, aparte de mirar qué es lo que hay adentro en términos de su trabajo estricto, hay una enorme carga procesal que tienen los jueces y ahí viene un tema fundamental que quería comentarles. A nivel internacional hay una famosa ley llamada Ley Parole o lo que vamos a llamar aquí es una suerte de ley de monitoreo de la libertad condicional. ¿Por qué? Resulta que los delincuentes que nos quitan los celulares en la calle y nos matan por un celular son reincidentes. Es verdad. Y salen muchas veces en libertad por exceso de carcelería, porque no hay sentencias. Entonces, lo que hacen estos señores es salen de la cárcel porque no tienen sentencia después de que han estado en la cárcel porque han sido detenidos en delitos incluso flagrantes y de pronto tienen que ir solamente una vez al mes a firmar un cuadernito ante un juez que tiene una enorme carga procesal. Lo que nosotros creemos es que con esta ley podemos implementar un sistema, por ejemplo, de 100 funcionarios que podemos sacarlos, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas y de la policía, gente que está en retiro y que puede muy bien hacer esto y con ayuda de, por ejemplo, de la infraestructura de las municipalidades, para que ellos hagan seguimiento a todos estos señores que salen de la cárcel por exceso de carcelería, para que no vuelvan a delinquir y hacer justamente cumplir las exigencias de la libertad condicional, de tal manera que si no la cumplen, estos señores tienen todo el poder para volverlos nuevamente a la cárcel. Y eso lo podemos hacer con una modificación en el Código Penal. Gracias, Renzo. Justo. ¿Bastaría solamente eso? Por supuesto, habría que apelar a la modernidad para dotar de recursos a personajes como los que menciona Renzo, como acciones como las que menciona Norma. ¿Qué es lo que propone tu candidatura? ¿Qué es lo que propone tu partido en ese sentido? ¿Se puede acabar desde el Congreso con la violencia, la inseguridad? Fíjense, está claro que es quizá el segundo motivo de preocupación de los ciudadanos, la seguridad ciudadana. Si no el primero ya, ¿eh? Si no el primero, porque es claro, verdad. hace poco la corrupción iba primero, ¿no? Ajá. Pero es que está clarísimo, el desarrollo personal, el desarrollo profesional, el desarrollo estatal en general, depende de si tenemos la sensación de seguridad o no. El salir de tu casa y que no tengas que estar mirando izquierda a derecha a ver si pasa una moto que te arranche el celular es súper clave. Pero el mensaje es el siguiente: cada órgano, cada poder del Estado tiene sus funciones y la seguridad es una función de quien está en la calle. Quien está en la calle son la policía, el sereno, ¿ok?
Entonces, ¿de quiénes dependen estos funcionarios? El sereno de los municipios y la policía del Ministerio del Interior. En general, del Poder Ejecutivo en sus 3 niveles, central, regional y local. Lo que nosotros podemos hacer es fiscalizar, pero, y me gustó mucho la idea de también fiscalizar al Poder Judicial, porque es lo que está pasando. Entre Ministerio Público, que no se puede quedar fuera, y Poder Judicial, atrapan al delincuente prácticamente en flagrancia, en el momento con las manos sobre la masa, pero al segundo siguiente lo están liberando. Al segundo siguiente, unas horas más y ya está libre. Y eso no debe permitirse. Ahí debemos mejorar, eso es una cuestión de la norma. ¿Cuánto tiempo se puede retener a un ciudadano capturado en flagrancia? Eso lo podemos mejorar. Pero además, si no estuviéramos con unas cárceles tan atomizadas, tan repletas de delincuentes o de personas sin sentencia, para que puedan entrar los que verdaderamente se merecen estar adentro, vamos a tener siempre problemas, porque por eso los liberan también. Por ahí podemos mejorar la fiscalización. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que podríamos coincidir, si me permiten decirlo, que la articulación de las fuerzas va a ser importante, ¿no? O sea, todos juntos, todos los estamentos trabajando en conjunto, desde el Congreso, Poder Judicial, etcétera, por supuesto con comportamientos apropiados van a hacer posible que cualquier propuesta que se haga desde el Congreso sea fluida. ¿Ok? Ok, nos vamos a ir a una primera pausa, vamos a regresar al segundo bloque con 2 temas más de interés. Ya sabes, esto es USIL TV, esto es Ves Cable, soy Juan Carlos Guerrero, tú estás viendo Aún no decido. Pausa y regresamos. Trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Comunicador 360, un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Cuando te hablen de deporte, quiero que entiendas que es más que sacrificar madrugadas. Más que correr 5, 10 o 42K. Más que sudar, sudar y sudar. Lágrimas, ira y frustración. Dedicación, esfuerzo y pasión. De muchos. Cuando te hablen de deporte, entenderás que no solo se trata del deportista. Y que, cuando las luces nos enfoquen a nosotros, enfocarán también el trabajo de ellos. Por nuestro bienestar, salud, desarrollo y mejora día a día. Crece el deporte, crece mi mundo. USIL.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos de vuelta al programa. Soy Juan Carlos Guerrero. Esto es Aún no decides, a través de la señal de USIL TV y Ves Cable. Estamos acompañados en este primer programa inaugural, de nuestros 3 primeros invitados que definitivamente están dando la talla, ¿eh? O sea que tienen que estar muy atentos con lo que están diciendo. Pueden enviar sus comunicaciones al Twitter de USIL TV con el hashtag Aún no decido para sus preguntas, opiniones, consideraciones. Y, por supuesto, ellos van a estar prestos a resolverlas. Quiero hacer un agradecimiento especial a nuestros amigos que están conectados en España, en Argentina y también en Bolivia. Para empezar, nomás esperemos que con los días venideros haya mucho más conectividad, porque, como bien saben, y lo dije al comienzo, hay un gran porcentaje de peruanos que están en el exterior y que, por supuesto, tienen el deseo de asignar sus votos y, ¿por qué no?, algunos de ellos pueden verse beneficiados con eso. Bien, entonces, segundo bloque de programa, tenemos 2 temas más, igual 2 minutos para cada uno, y el primero es la reactivación de la inversión pública y privada. A ver, solamente si hiciéramos un ejemplo medio dramático, diría yo, la reconstrucción del norte tiene que ver definitivamente con esto. No ha habido una inversión apropiada y si la ha habido, no se ha hecho notar, en fin. Y la inversión privada, ante la crisis universal, por cierto, se detiene y en ambos casos las posibilidades de trabajo, desarrollo, crecimiento, progreso, etcétera, se detienen. Empezamos con Norma. ¿Qué se puede hacer desde la propuesta de tu partido para verdaderamente recomponer esa situación? Bueno, gracias por la pregunta, porque realmente tengo yo una propuesta muy interesante. Bien. La reactivación de la economía debe tener 2 vertientes. Una es hacia el lado privado, que debe tener las reglas de juego claras, ¿no? La inversión privada necesita un país ordenado, como ya hemos dicho, con las reglas claras, las reglas de juego claras, para poder ellos tener la seguridad de que sus inversiones van a redditar, que para eso vienen, ¿no? Entonces, por ese lado sería lo que nosotros deberíamos tener desde el Parlamento, la fiscalización de esa política, ¿no? Y por el lado del sector público, también nosotros fiscalizar que el sector público realmente haga efectivo el programa económico, como hemos visto en el ejercicio anterior, 43% del presupuesto y el resto, ¿no? Entonces no se ha ejecutado. El norte está totalmente ahora hundido en agua, ¿no? Una reconstrucción que no sirvió de nada. Ahora, ahí, por ejemplo, en el norte, la propuesta que yo tengo es para revitalizar el turismo. El turismo es una fuente de trabajo impresionante. México ha recibido 43 millones de visitantes el año pasado y nosotros hemos recibido 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese sector? En el norte tenemos playas maravillosas, ¿no? Y hay una serie de sitios que son realmente impresionantes de visitar. ¿Por qué es que no podemos captar nosotros por lo menos 10 millones de turistas? Eso revitalizaría muchísimo, ¿no? Esa zona, y no solamente esa, ¿no? Muchas gracias, Norma. Renzo, ¿qué hacer desde el Parlamento, desde tu candidatura, desde el partido, para poder consolidar esta situación? Por supuesto, de manera positiva. Hay que recomendar y fiscalizar y presionar y hacer evidente ante el país lo que está sucediendo en este momento desde el gobierno a nivel del gasto de ejecución. Por supuesto, hay 2 vertientes. Tú mismo lo has señalado, el tema de la vertiente pública, la ejecución y, por supuesto, la cosa privada. Por cada sol que el Estado invierte, 4 soles invierte también el privado. Entonces, el Estado tiene un gran poder para poder diseñar más o menos y planificar el gasto en el Estado. Pero no se puede hacer nada de esto si es que no le das condiciones al inversor. ¿Y cuáles son esas condiciones? Primero, la democracia. Si tienes denegaciones de confianza de facto, si cierras el Congreso, si tienes inestabilidad política, evidentemente no van a venir, ¿no? Pero además, si tienes una ministra de Economía juntamente con un primer ministro y con un presidente de facto,
que te maquillan las cifras cuando 3 a 4 días antes desembolsan cerca de 3.000 millones de soles para poder maquillar las cosas y para aparentar de que se ha mejorado la ejecución, entonces esto da, por supuesto, una mala imagen al país. Lo siguiente que tiene que ver es llamar la atención de lo que sucede, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, principalmente a esta señora, que me gusta que sea joven, que sea mujer, pero hay que decir cuáles son los defectos. Uno de ellos, por supuesto, es que se gastan cerca de 2.000 millones en consultorías, y uno de los grandes problemas que tenemos el país mientras es que el gasto, por ejemplo, a nivel de gobiernos regionales y locales es bastante deficiente. La señora ministra tiene ella sola, además de los que tienen ahí encaletados a nivel de consultoría, ella sola tiene 27 asesores. Si solamente manda uno por cada una de las regiones para poder ayudar en el gasto, esto podría ser mejor. Son más o menos a nivel, el PBI es más o menos 800.000 millones de soles, el gasto público, el presupuesto nacional es el 20% de ello, la cuarta parte es la ejecución del gasto. Ese 5% debería, ese 5%, o sea, esa cuarta parte, ese 5% es 800.000 millones, deberían traducirse en efectividad de gasto, pero en este momento solamente se han hecho 3.2, 3%, y eso no es suficiente para poder generar crecimiento económico esperable para justamente ayudar a la gente que salga de la pobreza. Hoy día tenemos cerca de 350.000 personas que han entrado nuevamente en la pobreza, y eso es culpa principalmente del gobierno, que no ha dado ni muestras de eficiencia por un lado, ni por supuesto muestras de democracia para que los inversores puedan llegar. Muchas gracias, Renzo. Justo, ¿cómo abordar este tema? Bueno, todos los temas que confieren a la política y al desarrollo político del país son espinosos. Particularmente, sí, es inevitable no reconocerlo. Particularmente desde tu partido, desde tu candidatura, ¿cómo abordar este tema o cuál sería la propuesta para abordarlo? Bueno, definitivamente, recuerden que el Congreso y cada congresista no tiene iniciativa de gasto. Por lo tanto, la reactivación económica depende mucho del mismo empresario, tú que eres pequeño y mediano empresario y que te estás viendo asfixiado, porque quizá tienes que mirar hacia otro lado, porque si dependes del Estado para que sea tu mayor contratista, tenemos un problema. Ya se ve que el Estado está siendo ineficiente. Pero como el Congreso no tiene esa posibilidad de gasto, de inversión, quien la tiene es el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, yo propondría que el Ejecutivo deje de lado la idea de crear además un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Infraestructura, que le han denominado. Pues eso ya demuestra una ineficiencia actual en los ministerios y en los ministros actuales. ¿Te refieres porque sería un gasto innecesario o algo así? No, porque claro, es un nuevo ministerio, más personal, más asesores, más consultorías, más gasto. Menos inversión en consecuencia. En teoría, cada ministerio ya tiene su área de desarrollo de infraestructura, según cada área. No, Ministerio de Transportes ya tiene que ver qué carreteras, qué edificios, qué puentes hacer, y así en cada ministerio. Por lo tanto, lo que hay que hacer para que el poder público pueda invertir, haya inversión pública, es fiscalizar mejor y no haya tantos índices de inversión que no sobrepasen algunos ministerios el 20% o algunos municipios ni el 15% y algunos ni el 8%. No puede ser. ¿Cuántos ciudadanos con pistas destruidas, sin agua, sin desagüe hay? Fiscalizar para que realmente inviertan. Si no, ese dinero que no se invirtió en ese año, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Se pierde? ¿Se lo vuelven a presupuestar al ministerio, pero ya no le dan más dinero? Es dinero perdido. No dejen que sus alcaldes y sus autoridades desperdicien el dinero. Ayudemos al pequeño y mediano agricultor porque se están viendo asfixiados. No hay agua, no hay facilidades en el crédito. Todo eso se puede impulsar a través de las normas para que el Estado o los bancos privados puedan ayudar a estos ciudadanos a que surjan. Sí, justo, gracias. Para redondear el tema, me provoca preguntar lo siguiente o plantearles la siguiente consideración. El hombre de la calle, el elector común, el ciudadano, que podemos ser cualquiera de nosotros, en busca de soluciones siempre apela, sobre todo en estos casos, a los candidatos. Ok, todo lo que han dicho ustedes es absolutamente cierto, nadie está diciendo lo contrario, pero el elector dice, no sé, señor Ibáñez, pero ¿cuál va a ser la ley que usted pueda hacer, justo, ¿no? que usted pueda hacer para que poder ayudarme? Porque está bien, la cosa puede estar de cabeza, pero ¿cuál va a ser mi salida? ¿Hay una respuesta para esa persona de a pie que busca ese tipo de, no sé, de información para poder decidirse a votar? ¿Norma? Pensé que íbamos a empezar por justo. Te estaba mirando, bueno, por eso dije. Ya, ok. Impresioné bueno, con tus lentes, además. Muchas gracias. Bueno, en lo que es las reglas, estaba
hablando él sobre el desarrollo, ¿no? Y concuerdo con lo que dice justo, el tener las reglas para los pequeños y medianos empresarios. E inclusive también para los micros y nanoempresarios, que yo les digo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que están realmente luchando día a día, ¿no? El pan de cada día, se podría decir. Entonces a ellos tenemos nosotros que ayudarlos, a ellos tenemos que nosotros, o por lo menos desde el Congreso, ir tratando de fiscalizar realmente cuáles son los pasos que se están dando desde el Ejecutivo para que esto se traduzca al ciudadano, ¿no? Que tenga, porque a la persona no le interesa, ¿no? A la persona de a pie no le interesa si hay una ley tal o cual. A él lo que le interesa es cuánto voy a ganar yo hoy día, cuánto puedo ganar yo hoy día, ¿no? Entonces, no me interesa que esta retórica. Sí, a mí lo que me interesa es cuántos soles voy a yo a ganar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora que asumimos una responsabilidad, la responsabilidad de fiscalización y de que eso se traduzca realmente en algo concreto. Muchas gracias. ¿No? Renzo. Bueno, ya habíamos hablado del tema de la fiscalización, que es enormemente importante, pero también hay cosas muy concretas que se pueden hacer a través del bolsillo de los usuarios y sobre todo de los consumidores. Una de las cosas que te había comentado al inicio a través de la inmunidad parlamentaria era este tema de los créditos que son absolutamente onerosos y por supuesto se pueden bajar. Y la iniciativa no necesariamente necesita de una ley, se puede hacer una gestión parlamentaria. Por ejemplo, hay un ranking de donde están las entidades financieras con sus respectivas tasas de interés. En el Perú se pagan 100, 130%, en Chile, en Colombia más o menos 20 y 30. Mi papá se compró un televisor el año pasado, ha terminado de pagar ese televisor y ha pagado 2 televisores y medio. Eso le pasa a todo el mundo. Entonces, lo que hay que hacer, por ejemplo, sin necesidad de intervenir el mercado es hacer que democraticemos, socialicemos esa información para que la gente pueda decidir, a ver si por vergüenza al menos los bancos bajarán sus tasas de crédito. Lo segundo que podemos hacer, por ejemplo, es el sistema de pensiones. En las AFPs hay una recomendación del Fondo Monetario Internacional que ha visto las finanzas de las AFPs, que nos habían prometido al inicio que nos iban a dar 70% del sueldo como pensión, y de pronto cuando uno recibe sus pensiones es el 20%. Eso no lo digo yo, lo dice Diario Gestión, pero el Fondo Monetario dice, muy bien, ustedes bajen medio punto sus ganancias, vale decir sus comisiones, y automáticamente todas las pensiones de los ciudadanos suben 3 a 4%. O sea que si bajan uno, puede subir 3 a 4% más. Entonces ya no estaríamos a 20, sino a 30% como está en Chile. Y en Chile se está incendiando la cosa. Lo siguiente que tiene que ver es con el sistema, por ejemplo, de salud, y con esto termino esta parte. Resulta que a nivel de salud hay el empleador, ¿no? Paga por cada uno de sus empleados el 9% del sueldo, y de ese 9% se va 2.25% de las clínicas privadas. Eso pasó el año 97 para no descolapsar, ¿no? Para aliviar un poco la carga que tenía de salud. Y eso representa más o menos 3.000 millones al año que se van de las arcas de salud a las clínicas privadas. Ya no es necesario, porque además cada usuario paga 10% para poder atenderse en una clínica privada. Yo creo que una forma, por ejemplo, de aliviar el bolsillo de la gente es mejorar los sistemas, por ejemplo, en el caso de salud, haciendo regresar este dinero que se van a las clínicas privadas y que regrese a salud, para mejorar, por supuesto, la infraestructura y la atención. Y además una parte incluso podría ir para aliviar la carga financiera a los micro y pequeños empresarios, para que ya no paguen el 9%, sino el 7.75%. Muchas gracias, Renzo. Justo. En ese sentido. Sí, en ese mismo sentido, efectivamente, ¿no? Me ha gustado mucho lo de nano, micro, pequeño y mediano empresario, y es crear un sistema de créditos revolventes y con plazos más amplios de pago y con las tasas mucho más bajas. Si el Estado interviene, si el sistema financiero estatal interviene a través de la SBS, dando estos préstamos a los bancos ordinarios, que es al que accede el ciudadano, para que sus créditos sean más baratos y sus tasas de interés sean más baratos y más cómodas en plazos, el Perú es un país de emprendedores, y con esta clase de ayuda el ciudadano va a salir adelante. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos también ya preparando un proyecto de ley en ese sentido, para que los créditos, la ayuda al pequeño, mediano, micro y nano empresario sea real, tenga un respiro para que pueda surgir, darle un plazo de 1 o 2 años para que su empresa pueda empezar a andar y pueda él ver los frutos y poder mantener a su familia y su día a día. ¿Cuántas personas trabajan pensando en cuánto van a sacar en el día para poder comer mañana? Entonces,
de la gran mayoría, quizás el 70% de peruanos. Por ahí vamos a poder trabajar, de llegar al Congreso. Ok, muchas gracias. Bien, tenemos un segundo tema, como lo había anunciado para esta parte del programa, y tiene que ver, vamos, probablemente, entre comillas, y lo digo un poco de manera irónica, es el tema estrella del país, ¿no? La lucha contra la corrupción, o la corrupción en sí, o como quieran verlo. Circunstancias que de una u otra manera, inevitablemente, no hablo en términos particulares de nadie, ha manchado no solo honras, personalidades, partidos políticos, ha desgastado la presencia política en el país de las representaciones y evidentemente, entre otras cosas, lleva a que la gente se desinterese por las propuestas. Esperemos que no sea así esta vez porque esta es una elección muy importante. En fin, ahora sí empezamos con Justo. El 62% de la población, según algunos estudios de mercado, señalan que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad del nuevo Congreso, teniendo, por supuesto, las consideraciones de que ustedes legislan y los conceptos son distintos a las potestades que tienen otras autoridades, ¿no? Pero bueno, eso es lo que piensa la población cuando le preguntan, ¿qué se puede hacer, Justo? ¿Qué puede hacer contigo? Mira, aquí es muy claro. La corrupción tiene dos lados. Un lado es el funcionario y el otro lado es el ciudadano. Ya sería, y también ocurre, súper terrible que entre funcionarios estén ellos mismos corrompiéndose porque si no me ayudas tú, yo no te ayudo por acá. O sea, lo primero que hay que hacer es elegir bien a los funcionarios que son de elección popular y que estos funcionarios de elección popular, que son los que luego ponen a dedo a los siguientes funcionarios, los elijan correctamente. Ya está regulada la muerte civil para aquel que ya tiene una condena y que luego cometa algún acto de corrupción. Pero lo que necesitamos hacer es formar al ciudadano. Formar al ciudadano, pero esto se va a lograr también si el Estado fuera más eficiente, porque los tiempos de demora en cada acto hacen que el ciudadano se desespere y le quiera corromper al funcionario. O al revés, el funcionario sabe que tiene tanta carga, pero si tiene un incentivo va a solicitar esta coima, ¿no? Tenemos que educar en principios y valores y tenemos que hacer que el aparato estatal funcione mucho más versátil, sea mucho más ágil y así todo el mundo va a estar satisfecho. Quizás se puede anular y reducir bastante la corrupción si sistematizamos más los trámites, porque entonces en el trato personal es donde entra la corrupción. Pero hay trámites que son tan simples y sencillos que si un ciudadano al ir a su municipio, el trámite está puesto en internet, ya no va a haber oportunidad de que nadie lo corrompa, ni que le pide una coima, ni él tener que corromper a otros. Por lo tanto, yo creo que agilicemos el aparato estatal, no para que desaparezcan las personas, pero sí para evitar estos choques en los que precisamente hay juego de dinero. Y formemos a los ciudadanos en principios y valores para que reclamen sus derechos sin tener que acudir a alguna clase de coima, de romper la mano a algún funcionario. Seamos personas honestas y sinceras. Exijamos nuestros derechos como debe ser. Exijamos que el funcionario que cobra un dinero por eso cumpla su función en el plazo y en el tiempo que es necesario. Ok, Renzo, ¿cómo limpiar la imagen en general? Porque casi todos los partidos han asestado golpes bastante duros de parte de la población en relación a esto. Bueno, no en vano todos los días vemos que sucede algo, que hay personajes que ya no están y que están dentro de lugares donde no han querido estar nunca. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer para que la gente vuelva a creer en esos partidos, vuelvo a decir en términos generales, que de alguna u otra manera por determinados personajes se han visto inmersos en eso? ¿Qué hacer para luchar contra la corrupción? Primero, la renovación de los partidos políticos, y justamente es parte de mi presencia aquí con ustedes. Yo tengo 20 años de militante aprista, yo entré a los 17 años y yo me siento muy orgulloso de haber estado de estar en esta organización. No tengo ningún complejo, conocí a Alan García y también, por supuesto, entiendo que hay una profunda indignación en medio de los casos de corrupción que han habido, algunos malos apristas que afortunadamente ya no están en el partido y están procesados. Aseguremos que el sistema judicial permita de manera objetiva y no como hasta ahora se está viendo. Yo creo que el Ministerio Público ha sido tomado por cierto sector político del país. Sí, totalmente, eso sí, ¿no? Pero en principio la lucha contra la corrupción tiene que objetivarse, ¿no? Tiene que haber mejores criterios para poder juzgar y el Ministerio Público tiene que volver al redil. Me parece que esta
haciendo demasiado show, me parece que se está haciendo demasiada politiquería y así no vamos a llegar a ningún puerto. Se está tomando la corrupción como prácticamente un arma contra el enemigo y eso simplemente lo que va a hacer es fracasar la lucha contra la corrupción. Pero en líneas muy puntuales, ¿no? El señor Vizcarra, que además no quiere la inmunidad para los parlamentarios, el señor Vizcarra que ha acusado de corruptos a todo el mundo, resulta que tiene muchas cosas que se tienen que investigar en el Congreso también, ¿no? Y eso tiene que ver con el Club de la Construcción. Una cosa muy chiquitita para que la gente entienda. El señor Vizcarra era jefe de campaña del señor PPK y en la casa del señor PPK, según colaborador eficaz, ahora que están tan de moda los colaboradores eficaces, resulta que entregó $100.000 ante los propios ojos tanto de a PPK, pero delante del señor Martín Vizcarra, ¿no? Y este dinero era de parte de la constructora Casa. La constructora Casa había sido socia del señor Martín Vizcarra, ¿no? En uno de los tramos de la Interoceánica. Pero además, mientras el señor Martín Vizcarra ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones, presidente constitucional y hoy día presidente de facto, le ha entregado a esa constructora 1.400 millones. Hay que investigar qué es lo que ha pasado ahí. Y lo siguiente que hay que ver los temas, por ejemplo, de licitaciones. ¿Por qué pasan todas estas cosas? El tema del Club de la Construcción. ¿Cómo es que estos señores han consensuado precios? ¿Por qué primero se ponían debajo del 100% y luego al final terminaron cobrando mucho más del 100% de lo que se había fijado? Es porque los procesos no están transparentes de principio a fin. Algunos procedimientos sí están transparentados, pero otros no. Hay que transparentar absolutamente todo. Y hay que asegurar también que la microcorrupción a nivel del Estado, tanto en gobiernos locales y regionales, se vuelva, por ejemplo, en términos de la lucha contra la corrupción. Hay que mirar los gobiernos locales y regionales, que son justamente los espacios nucleares en donde los ciudadanos van en primera instancia y donde se encuentran con la barrera de la corrupción. Y ahí hay que revisar. Muchas gracias, Renzo. Gracias. Norma. Bueno, yo considero que la corrupción es endémica en el país, ¿no? Es endémica porque está en todas las instancias. Bueno, y todos están corriendo contra la marea, obviamente. Por supuesto, todos en general, no solo todos. ustedes tres, sino todos. Todos estamos. Tienen el viento en contra. Así es, ¿no? Entonces, la palabra de moda hoy en día es corrupción, corrupto. E inclusive, cuando yo hablo de que estoy participando en esta contienda electoral, me han dicho, va a entrar al club de los corruptos, ¿no? Obviamente, tienen razón. ¿Por qué? Porque hay esa percepción, hay esa imagen, ¿no? Entonces, debemos empezar por limpiar la imagen de los políticos. Y yo saludo, por ejemplo, lo que tú has dicho, que estás entrando en política, tienes 36 años, y creo que los partidos políticos están en la obligación de hacer un recambio generacional con gente nueva, con gente limpia, ¿no? Y que con gente con valores, como está diciendo justo en su intervención. Si no tenemos ese recambio generacional con gente que realmente tenga los valores y principios bien puestos, no vamos a salir adelante. Y también debe ser desde abajo, como dice, desde la parte del microestatal, que son las municipalidades, ¿no? Y todas las instancias que están debajo de las municipalidades, y también desde arriba, ¿no? El Parlamento, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ejecutivo. Todos tenemos de participar en esta campaña, en esta cruzada, se podría decir, contra la corrupción. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y tener conciencia de que la corrupción no solamente es a partir de las autoridades. Los ciudadanos también tienen gran responsabilidad sobre lo que es la corrupción. Que no se laven las manos ellos, porque también están parte. La corrupción es un círculo vicioso. Tenemos que cambiar ese círculo vicioso a un círculo virtuoso. Es verdad. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias por participar a los tres. Vamos a ir a una pausa, pero antes de decir simplemente un poco reafirmar estos conceptos, ¿no? Simplemente el hecho de no respetar cosas tan elementales como las señales de tránsito llevan a la gente en la continuidad de los días a caer en situaciones que son perjudiciales. Inevitablemente muchos terminan cayendo en el ámbito de la corrupción. En fin, vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar con el último bloque. Esto es Aún no decido por USIL TV y Vez Cable. Soy Juan Carlos Guerrero. Estoy con 3 invitados de lujo en este primer programa de estreno para poder aportar a ti, a tu conocimiento, a tu necesidad de información, todo lo que quieras saber para encontrar una posibilidad a la cual, me refiero a los candidatos, a la cual le puedas ofrecer tu voto. Una pausa y regresamos.
trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Comunicador 360. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es el tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe, que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía, que me enseñe a lograr lo que quiero, a pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. USIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Cuando te hablen de deporte, quiero que entiendas que es más que sacrificar madrugadas. Más que correr 5, 10 o 42K. Más que sudar, sudar y sudar. Lágrimas, ira y frustración. Dedicación, esfuerzo y pasión. De muchos. Cuando te hablen de deporte, entenderás que no solo se trata del deportista. Y que, cuando las luces nos enfoquen a nosotros, enfocarán también el trabajo de ellos. Por nuestro bienestar, salud, desarrollo y mejora día a día. Crece el deporte, crece mi mundo. USIL. Muy bien, estamos de vuelta al programa. Soy Juan Carlos Guerrero. Esto es Aún no decido, por transmisión en vivo a través de Best Cable y USIL TV. Estoy aquí con mis tres invitados, Renzo, Norma, Justo. De verdad que la estamos pasando bien, ¿eh? Yo creo que estamos sentando un precedente de que se puede pasar mucho más cómodo en un programa político, hablando de política en estos tiempos. Bueno, la frescura de las nuevas propuestas, que ellos de alguna manera la representan, lo hacen posible. Bien, el último tema a considerar, agradecemos a quienes nos están escribiendo y tiene que ver un poco también con lo que vamos. Diana Ciudades nos ha enviado un mensaje que tiene que ver con la familia y lo traigo a colación porque este último tema a tratar es cuáles serían o son las propuestas que tienen los partidos acá presentes para la juventud. Hay que considerar que hay más de 6 millones de jóvenes entre los 18 y 30 años de edad, están muy cerquita ahí de ese rango, Renzo, que están habilitados para votar. O sea, es una fuerza importantísima de votantes y casi todos estos jóvenes, chicos, en fin, que han sido en algún momento consultados, los que han sido consultados, claman, entre otras cosas, no solo por oportunidades laborales, que son importantísimas, por supuesto, para sostener su vida y su día a día, sino también por acceso a mejores condiciones de infraestructura, de tecnología y a vencer algunas desigualdades que definitivamente existen. Los jóvenes de Lima no son iguales, ni viven igual a los jóvenes del interior del país. ¿Cuál es la propuesta para la juventud y la familia? Porque están estrechamente relacionadas, Norma. Bueno, para mí es importantísimo tener una ley del emprendimiento joven, ¿no? En donde, por ejemplo, se les podría dar una ayuda, ¿no?, del Estado, ayuda económica, ayuda técnica, ayuda de tipo emprendimiento, bajas tributarias, por ejemplo, en escalas tributarias en cuanto a
cómo van avanzando dentro de sus propuestas de emprendimiento. Y eso lo he visto yo en la universidad. Los chicos tienen grandes ideas, son muy creativos y esa creatividad debe reforzarse. He visto proyectos que son realmente muy interesantes de jóvenes de 18 años que se pueden perfectamente aplicar. Y estas que dicho sea de paso, ya han habido inclusive en años anteriores propuestas que han tenido éxito y que esto les ha habilitado a los creadores a tener mayores oportunidades para poder salir del país o para poder tener mayor capacitación. Entonces, esta ley de emprendimiento joven lo que haría es impulsar, ¿no?, las diferentes líneas, ¿no?, que los jóvenes tienen, las ideas que tienen en todos los ámbitos, y no solamente aquí en el ámbito tecnológico, también rural. Conozco de jóvenes que son campesinos que tienen ideas muy interesantes, ¿no? En Coaillo, por ejemplo, que es el sitio donde yo estoy trabajando, ¿no?, ahí hay un emprendimiento para expandir toda la que es la parte agrícola. Eso de ahí, con la ley del emprendimiento, estaríamos empujando e impulsando esta Muchas gracias, Norma. Renzo, ¿qué decirle a tus casi cercanos, ¿no? Porque estás muy cerca, casi estás en el rango. Cercanos en el rango, un candidato joven. Bueno, ¿qué decirles con todas estas necesidades naturales que tienen los chicos y los no tan chicos que son jóvenes? Claro, el enfoque de hecho es multidimensional, es decir, el Estado tiene que atacar el tema de la juventud y para mejorar sus condiciones desde múltiples espacios, pero a ver, hay dos dimensiones, uno que tiene que ver directamente con ellos y sus entornos, y lo otro que tiene que ver con sus preocupaciones. Lo primero, creo que un poco en la línea de Norma, nosotros tuvimos una enorme experiencia en el gobierno aprista sobre los núcleos ejecutores, ¿no?, que eran presupuestos muy básicos para que a nivel de la organización popular puedan ellos gastarlo directamente. Yo creo que podríamos hacer núcleos ejecutores haciendo una ley que permita a los gobiernos locales y regionales generar partidas presupuestarias para que jóvenes que organizados puedan tener algunos presupuestos para ciertas vamos a decirlo así, iniciativas que ellos tengan a nivel de cultura y deporte, ¿no? Tanto para hacer su canchita de fulbito, para una serie de eventos a nivel cultural, música, danza, y que el Estado le pueda proveer algún material, pero sobre todo algún presupuesto para que ellos mismos lo puedan manejar. Creo mucho en la organización popular, pero sobre todo en la organización de la juventud. Lo siguiente que tiene que ver es con la educación, ¿no? Hay que buscar de qué manera se hace una gran conversación ciudadana con el tema, por ejemplo, de la educación, una educación inclusiva, una educación que implique también a las APAFAS, a los padres de familia. Tenemos que atacar el tema desde el colegio, tenemos que atacar el tema de la malla curricular, no puede seguir estando como está hasta ahora, tenemos que asegurar que la igualdad de hombres y mujeres esté también dentro del colegio, estén dentro de la escuela, en los profesores y en los alumnos. Y lo siguiente, hay dos, con esto concluyo, hay dos cosas que me parecen indispensables. Uno, el tema del cuidado del ambiente, que es una preocupación de los jóvenes, de cuidar su ambiente en el futuro. Tenemos cerca de 2 millones de hectáreas en la selva que están deforestadas, y yo creo que la juventud puede dar ahí un paso interesante. Y lo siguiente es, por ejemplo, a nivel de los animalistas. Nosotros tenemos, hablando de facto, una suerte de hospital público veterinario en San Marcos. Quisiera yo pelear porque cada una de las facultades veterinarias de las universidades públicas tenga un mejor presupuesto para que se conviertan en hospitales públicos veterinarios en el próximo año. Muchas gracias. Justo. Tu turno. Dicen que los jóvenes no creen en leyes, no conocen de leyes, sino de resultados efectivos. Por lo mismo de la rapidez en la que se vive en estos tiempos y que ellos son los que marcan la pauta. ¿Qué propuesta hay en relación a los jóvenes y la familia? Claro, Contigo es un partido de jóvenes y emprendedores. Los jóvenes tienen derecho a soñar, y los funcionarios, los que queremos ser funcionarios, que tenemos la obligación de servir a estos jóvenes, tenemos la obligación de hacer viables esos sueños para que sean realidad. Mi intención es apuntalar mucho la educación,
para que los alumnos, cuando pasen al nivel superior, tanto de nivel técnico de instituto o universitario, reciban una formación de calidad. Pero lo que necesitamos también son más vacantes, más espacios, más oferta. Eso es lo que está pasando. Un profesional técnico le falta ser todavía mucho más valorizado o revalorizado, porque muchos jóvenes están apuntando hacia esa clase de formación. Queremos que a los alumnos de primaria y secundaria les enseñen ciencia y no ideología. Ese es uno de nuestros pilares. Todos los jóvenes que son emprendedores quieren mantenerse por sí mismos. Tenemos que dar oportunidades de trabajo. Si estudian bien, ya sea técnico o universitario, tienen que tener la oportunidad de trabajar para valerse por sí mismos. El Estado tiene que reducirse, no debe tener una visión asistencialista, debe darle al ciudadano la opción de poder aprender a pescar su propio pescado, de aprender que su empresa pueda surgir por sus propias fuerzas. En ese sentido, cada uno con su propio trabajo podrá fundar su propia familia. Nosotros queremos ayudar a la familia, sobre todo a aquellas personas que protegen la vida desde la concepción. Vamos a proteger a la familia vulnerable. ¿Quiénes son familias vulnerables? Aquellos que tienen una persona con discapacidad en casa, o a los que tienen a los abuelos, a los de la tercera edad en casa, o los que tienen 3 hijos o más. Démosle a nuestros ciudadanos la oportunidad de vivir correctamente sus derechos, de formarse bien para ser buenos ciudadanos, respetando la vida, viviendo bien en familia, y con eso la violencia reducirá tremendamente, que es una violencia intrafamiliar realmente. Si formamos bien a los ciudadanos, las oportunidades de ser un mejor país están puestas a la mano. Muchísimas gracias, Justo. Bueno, me apuran, con razón, por supuesto, desde Control. Hemos llegado al final del programa. Infinitas gracias a Norma, a Renzo, a Justo. Los voy a asumir un poco como mis padrinos, ¿ah? Porque también yo estoy así un poco en el debut aquí, en estas lides, a pesar de la experiencia periodística recorrida en los años anteriores. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por venir hasta acá, por comunicarse, contactarse con aquellos que nos siguen, y rápidamente, a partir de Norma, y damos la vuelta así para que den a conocer número, posibilidades, pero así brevísimo, el cherry político respectivo. Norma, por favor. Mi nombre es Norma Isabel Balbuena Anquipa, estoy en la lista de Vamos Perú con el número 4, y mi proyecto es Pro Patria, Pro Familia y Pro Vida. Ese es mi proyecto. Si ustedes están conmigo, yo voy a estar con ustedes como Pro Patria, Pro Vida y Pro Familia. Muchas gracias, Renzo. Bueno, mi nombre es Renzo Ibáñez y estoy yendo con el número 6, con la estrella que ya conocen todos. Es un partido de 100 años, es el partido de ahí de la Torre. Y lo que quiero comentarles es que estamos en un proceso de renovación. Apuesten por la gente joven, pero apuesten también por partidos de larga data que hemos asumido la defensa de la democracia, vamos a asumir la fiscalización de este gobierno y por supuesto vamos a dar también luces para que este gobierno pueda ahora sí volver a trabajar para la mejora de los ciudadanos. Muchas gracias, Renzo. Justo. Yo soy Justo Balmaceda, participo por el partido Contigo, marca la C y escribe el número 8. Sé coherente con tu voto. Busca un candidato que represente tus valores y tus principios. Defensa de la vida, defensa de la familia, defensa de la educación, defensa de los jóvenes para que sean emprendedores exitosos, defensa de un orden estatal, defensa de la lucha contra la corrupción. Todo eso te ofrece Contigo y yo me ofrezco a llevarlo a cabo. Muchas gracias, Justo. Bueno, muchas gracias nuevamente a nuestros invitados. Mañana a las 11 de la mañana estamos nuevamente en vivo y en directo a través de USIL TV y Ves Cable con 3 propuestas más, porque vamos a dar toda la apertura que nos dé el tiempo, como lo hemos hecho hoy, con total amplitud democrática para que puedan expresarse en la medida en que el tiempo de la televisión nos lo permita. Gracias a ustedes, gracias a todos, al equipo de producción, a los alumnos involucrados, a los profesores. Será hasta mañana. Chao.